Vamos Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es EPOC, ¿ok? Entonces, ay, a ver, recordemos que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay varias definiciones. Podemos tomarla de el libro de Neumología Clínica de José Luis Álvarez, que nos dice que el EPOC lo podemos definir como una alteración funcional a la que se llega como consecuencia de los efectos sostenidos de un proceso inflamatorio. ¿Ok? Lo que genera es que produce una alteración de las vías aéreas, provocando bronquiolitis y que se destruya el parénquima pulmonar, a lo que llamamos efisema. Eso lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología. Eh, como decíamos, el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad respiratoria crónico prevenible y tratable. Se caracteriza por síntomas respiratorios que limitan el flujo aéreo, alteraciones estructurales de las vías respiratorias y del parénquima, ¿no? Incluso este tipo de definiciones lo maneja la guía de práctica clínica. Entonces, la etiología. Bueno, la etiología lo podemos decir que son no ambientales y ambientales o modificables y no modificables. Una de ellas, por ejemplo, no ambientales es el sexo, la edad. Normalmente se da en personas mayores de 60 años. La hiperactividad bronquial. En pediátrico se puede dar debido al bajo peso al nacer y puede ser genético. Lo que normalmente vemos son los factores ambientales. El humo del tabaco, leña, polución atmosférica, infecciones respiratorias, dieta incluso. Otro tipo de etiología, o como podemos decir en la ambiental, la inhalación de partículas o gases nocivos, ¿ok? El sustrato genético, infecciones. Las infecciones en realidad desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de la progresión del EPOC. Otros factores, como decíamos al principio, que son no ambientales, es el envejecimiento, ya que el EPOC aumenta con la edad, la función pulmonar va avanzando y alcanza su máximo desarrollo en adultos jóvenes. ¿Cómo funciona fisiopatológicamente el EPOC? Podemos decir que son 5 puntos. La inflamación, que va a generar cambios estructurales. Esos cambios estructurales van a provocar una disfunción mucociliar. Esa disfunción mucociliar va a generar una obstrucción y esa obstrucción va a generar afectaciones sistémicas. ¿Ok? Ahora, en la inflamación, ahorita lo vamos a ver en un esquema para que lo podamos entender un poquito más. Pero la inflamación, como siempre, afecta las vías aéreas. Entonces, al estar activadas las al estar inflamadas las vías aéreas en automático, los macrófagos empiezan a reclutar neutrófilos y linfocitos, eh, de igual manera mediadores de inflamación como leucotrienos, el B4, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral. Entonces, ellos se encargan de generar la respuesta inflamatoria. Entonces, esa respuesta inflamatoria lo que hace como genera como consecuencia es liberar proteasas, edema y estrés oxidativo. Eso es lo que origina los cambios estructurales. En ocasiones son irreversibles en el parénquima y en las vías aéreas. Referente a los cambios estructurales, se dan por la lesión que genera esta inflamación. Esa es crónica, por la vía de acción tóxica, el humo, leña, como decíamos al principio. Entonces, se generan esos cambios estructurales
Y lo que vamos a ir viendo es la hipertrofia de las glándulas mucosas, generando fibrosis, lesión vascular y la destrucción del parénquima pulmonar. Ahora, en la disfunción mucociliar, ese lo vamos a tener como resultado de la inflamación y de los cambios estructurales que hay. Ahí se daña el epitelio, empieza a haber una hipersecreción de moco y eso favorece a que las bacterias se colonicen más y ahí donde empiezan las exacerbaciones. Una vez que ya hubo una colonización de ese tipo de bacterias, empieza la obstrucción. ¿Por qué? Porque se atrofia y se lesiona el parénquima pulmonar. Entonces, ya una vez que tenemos estos cambios estructurales y difusión mucociliar, lo que vamos a ver es que se empiezan a reducir las vías aéreas. Podemos hacer un ejemplo de que el lavabo, el tapacaño, el caño, va generando sarro y se va cerrando. Pues lo que vamos viendo en las vías aéreas. Un ejemplo muy burdo. Entonces, lo que empieza a hacer es que empieza a haber una contracción del músculo liso y va aumentando el tono colinérgico, ¿ok? Y es lo que va generando la hiperactividad bronquial. Y de ahí viene la obstrucción. Y ya viene la afectación sistémica, todos los puntos que acabamos de ver. Pero vamos a verlo en en una estructura, ¿no? Entonces aquí tenemos la fisiopatología del EPOC. Eh, Depende mucho la bibliografía que utilicemos, pero vamos a utilizar la de neumología clínica. La fisiopatología se basa en tres puntos: vías aéreas, parénquima pulmonar y los cambios vasculares pulmonares. Ya le explicaba, en la inflamación crónica de vías respiratorias, ya sea que lo active el humo de tabaco, leña, la biomasa, contaminantes, entonces aquí como podemos ver la inflamación y por aquí andan los macrófagos. Estos macrófagos empiezan a reclutar a los neutrófilos, a los linfocitos y empiezan a liberar mediadores de inflamación como las interleucinas. Entonces ellos empiezan al ver cada vez que uno inhala el humo, empiezan ellos a activarse. Los macrófagos es un mecanismo de defensa, ¿no? Podemos decir que se liberan las interleucinas. Entonces esos mediadores, una vez que ya están alertados, empieza a ver porque ya hay una fibrosis. ¿Ok? Y ya se empiezan a estrechar los bronquiolos, como lo vemos aquí. Esto provoca, como ven, un estrechamiento, provoca una destrucción alveolar o como llamamos modificaciones estructurales, o algunos lo conocen como efisema. ¿Por qué? Por la pérdida de elastina y el colapso de las paredes alveolares. Entonces, disminuye esa elasticidad pulmonar y aumenta la dificultad para la expiración. Por eso, cuando vamos caminando, pacientes con EPOC se cansan mucho. Y empieza lo que es la hiperinflación y el tórax en tóner. Entonces, ya tenemos el enfisema, ya hay cambios estructurales, ya hay un estrechamiento peribronquial. Ahora empieza la bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque hay una inflamación del epitelio bronquial. Entonces, al tener esta inflamación, empieza una hipersecreción de moco y empieza lo que es la tos productiva de moco, ¿no? Ya sea mayor o igual a 3 meses o mayor o igual a 2 años. Entonces ya tenemos la bronquitis crónica. Miren cómo vamos a ir estructurando. De la vía aérea se inflaman, el parénquima se destruye y empieza el enfisema y la bronquitis crónica. Y ahora vamos a lo que son las alteraciones vasculares. ¿Ok? Se reduce el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va aumentando la pérdida de integridad alveolar y empieza la hipoxia crónica. Esa hipoxia lo que hace es que aumenta la vasoconstricción pulmonar, la hipertensión pulmonar y el carpulmonar. Entonces, el resultado final, disnea, insuficiencia respiratoria crónica y lo que llamamos el EPOC. Así funciona la fisiopatología del EPOC, ¿no?
Aquí vemos otra vez estructurada, ¿se dan cuenta? El humo del tabaco, humo de biomasa y otros gases. Y aquí están los macrófagos y empiezan a reclutar a través de interleucinas, enviando mensajeros a decir, hey, vénganme a ayudar, tenemos que sanar a estos pulmones. Obviamente todo eso lo hacen los macrófagos, ¿ok? Y todo eso lleva a la obstrucción respiratoria. Ay, algo le moví. Las manifestaciones clínicas. Si revisamos guías de práctica clínica, revisamos bibliografía. A mí me gusta mucho la bibliografía de José Luis Álvarez en neumonía clínica. Dice que alguna de las manifestaciones clínicas es la disnea progresiva, la tos crónica, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay una inflamación. Ahí el paciente quiere caminar, no puede. Quiere hacer ejercicio, no puede. Hay una intolerancia al ejercicio. Incluso hay una expectoración persistente, hay mucha fatiga al respirar. Y vamos a encontrar sibilancia. Recuerden, la sibilancia es como un silbido y lo podemos escuchar al momento que respira. Obviamente tenemos un estetoscopio, lo vamos a ver muchísimo más. ¿Y qué hallazgo físico vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar una expiración prolongada, sibilancia nuevamente. Aquí se activan los músculos accesorios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una dificultad para respirar. Entonces se activan esos músculos accesorios para que por lo menos se pueda respirar un poco. Y les comentaba del tórax en tónel. ¿Por qué el tórax en tónel? Porque es el que lo vamos a encontrar en tónel porque está aumentado. Aumenta el diámetro anteroposterior. Y ese es típico, signo típico de pacientes con EPOC. Podemos encontrar cianosis en etapas avanzadas y en la disminución del murmullo vesicular. El diagnóstico, el diagnóstico de EPOC vemos que es clínico, pero el gol estándar es la espirometría. Es la espirometría, el gol estándar para el EPOC. ¿Ok? Podemos confirmar con una radiografía de tórax, sí, con él vamos a encontrar una hiperinsuflación, aplanamiento diafragmático, el aumento del espacio retroesternal. Con eso vamos a descartar diagnósticos diferenciales, porque eso es lo que vamos a encontrar en EPOC. En una tomografía, lo que vamos a encontrar es el enfisema, las bolas pulmonares, la bronquiectasia y la enfermedad pulmonar concomitantes. Y como les decía, el EPOC, cuando mete el BF1, está por abajo del 80% del predicho. Si la relación de BF1 y CBF es menor a 7, con eso determinamos la gravedad del EPOC. Hay escalas, una de ellas es la GOLD, justamente para que vayamos haciendo los diagnósticos, ¿no? También tenemos la escala BODE. Esta escala lo que nos va a hacer es predecir el riesgo de mortalidad y hospitalización en pacientes con EPOC. Y con ellos vamos a evaluar el índice de masa corporal, la obstrucción del flujo aéreo, el FEV1, la disnea con la escala MMRC y el ejercicio, lo que llamamos prueba en marcha, ¿no? De igual manera está el índice BODEX, los mismos 4 puntos que teníamos, pero agregamos el X, que son las exacerbaciones graves. Tenemos también la escala BOSA 90 y BOSEA 90. Y también podemos utilizar el índice de Kirby. ¿Ok? El índice de Kirby, pues, es la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, el FiO2. Una se mide en milímetros de mercurio y el otro en decimal. Se divide, ¿ok? Se divide la presión arterial entre el FiO2. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Entonces, si tenemos un ejemplo, si tenemos que los valores y la severidad es mayor a 300, es normal. Si está entre 200 y 300 es leve, si es 100 a 200 es moderado y si es menor de 100 es severo. Así lo vamos a interpretar. Ahora el tratamiento. Aquí nos vamos a basar en la guía de práctica clínica, ¿ok? Porque se usan broncodilatadores
beta agonistas de corta duración, como lo son el talbutamol, la terbutalina, ¿ok? Usamos broncodilatadores de larga duración, como el salmeterol, los broncodilatadores anticolinérgicos de corta duración, como el bromuro de ipratropio, los broncodilatadores anticolinérgicos de larga duración y glucocorticoides inhalados, como lo son la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Ahora, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico, pero también tenemos, acuérdense que también el EPOC nos provoca exacerbaciones. Entonces, para esas exacerbaciones, según la guía de práctica clínica, podemos usar antibióticos. Por ejemplo, en la condición uno, si no ha recibido antibióticos en las últimas 6 semanas y tiene menos de 4 exacerbaciones al año, utilizamos amoxicilina o doxiciclina. Ahora, si ya se ha usado el antibiótico en las últimas 6 semanas y ha tenido más de 4 exacerbaciones al año, cambiamos amoxicilina con ácido clavulano, acitromicina, claritromicina. Entonces eso nos va a servir para las exacerbaciones. Obviamente también el tratamiento no farmacológico, pues vamos a oxigenación, que dejar de fumar, que el paciente se aleje bueno, depende igual, porque si está en la leña y trabaja en la sierra, pues que esté un poquito alejado. La esperanza de vida en México, el EPOC, es leve y es debido a la reducción mínima si se suspende el tabaquismo. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Y nos ha tocado mucho. Lo vi hace muy poco que decía, bueno, es que tú eres el médico, tú me tienes que sanar. Sí, pero yo te estoy dando las herramientas. Si tú no me das las herramientas, tú no me vas a ayudar. Entonces tú tienes que dejar de fumar. Y así nos vamos a EPOC moderada, EPOC grave, muy grave con oxigenoterapia. La supervivencia es a 5 años, cerca del 30 al 50%. Y es todo. Esperemos que les sirva un poquito de información y que tengan un excelente día. Hasta luego. Ok. Ahora, y aquí ya lo pausé, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué hago aquí? ¿Dejar de compartir? ¿Desde dónde está grabando? Desde aquí. A ver, dele más. Pausar, detener grabación, Ajá, ¿no? detener grabación. Detener.